Buenos días, buenas tardes para los colegas de otras áreas, otros continentes. Nuevamente estamos con ustedes, ahora con una conferencia interesante sobre protección radiológica de los pacientes en la nueva era de la auditoría en radioterapia, que va a estar a cargo de nuestra amiga Berta García. Ella nos va a hablar acerca de este tema, pero yo quería comentarles un poco acerca de lo que es la red, aprovechando que los colegas están incorporándose al seminario. Esta es una actividad que la hacemos ya desde hace varios años. Surgió como una inquietud respecto al llamado de Bonn a la acción, que como ustedes saben, en la última reunión que ha habido ahora en Viena, se ha reactivado este tema y ahora se va a llamar o se piensa llamar, todavía no están las conclusiones elaboradas, el Bonn Plus, como es una continuación del llamado de Bonn a la acción. Este tema es importante porque incluso a nivel de Iberoamérica se trató el tema en una reunión que tuvimos en Madrid hace algunos años, en 2016, donde se pudo ver qué problemas teníamos en la región respecto a la implementación de este llamado de buena acción y qué podíamos hacer para mejorar esta situación. En América Latina hicimos lo mismo, pero en la ciudad de Arequipa, con los colegas que habían participado tanto en Bonn como en Cipran. Y de esta reunión que tuvimos en Arequipa surgió la necesidad de crear una red latinoamericana de protección holística en medicina con los colegas que desean dar su tiempo, su experiencia y sobre todo su dedicación a estos temas para poder difundir los temas de protección holística en medicina a fin de reforzar las condiciones de seguridad en nuestros países. Esta red surgió como una inquietud de los colegas del simposio porque lo que queríamos era ver cómo se iba avanzando con el llamado de buena acción y su implementación en nuestros países. Tenemos una página de Facebook donde hemos colocado toda la información que se va publicando y que es de distribución libre para que todos tengan acceso a esta información. Tenemos más de 12.000 seguidores. Las actividades de la red LAPRAN, Red Dominicana de Protección y Medicina, se han difundido en varios eventos internacionales en nuestra región, en los congresos regionales de seguridad lógica y nuclear y también en los simposios de física médica y los congresos de física médica que se han realizado hasta el momento. La necesidad de difundir más, de compartir las experiencias de nuestros amigos de la región surgió en una reunión que tuvimos en Medellín con nuestro amigo Pablo Giraldo, que en esa oportunidad ofreció su plataforma de conferencias, que hasta ese momento tenía un costo muy alto, y nos ofreció su plataforma a fin de poder brindar estas conferencias, estos seminarios web que toma ese nombre debido a una coordinación que hicimos con nuestro primer conferencista, que es nuestro amigo Eliseo Baño, donde sugerimos que se llame seminario web y no webinar o webinarios como se llamaba hasta ese momento. Y ahora se ha vuelto común el hecho de colocar como seminario web. Sin embargo, a partir de esa fecha del mayo de 2018, ya hemos realizado muchos seminarios web, ya tenemos 106, 104 han sido hechos por la red LAPAM. Y estos seminarios están en el canal de YouTube, donde hay más de 68.000 visualizaciones y más de 2.700 suscriptores. Eh, Hechos por la red LAPRAN, exclusivamente son 104 hasta el momento, este es el número 105, y hay dos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esto está libre, pueden ingresar directamente a la red LAPRAN, es fácil de ubicarla en el canal de YouTube, solamente ponen red LAPRAN y ubican nuestro canal en YouTube. Esto lo pueden ver con toda tranquilidad. Eh, bueno, la red surgió justamente de la última reunión que tuvimos en ese simposio que hicimos en Arequipa, con todos los directivos, todos los que estaban a cargo de las sesiones técnicas, donde coordinando con los asistentes, acordamos llevar a cabo, organizar esta red, la PRAM, para hacer un seguimiento a la implementación del llamado de buena acción. Bien, nuestras conferencias, nuestros seminarios han sido revisados por el Organismo Internacional de Energía Atómica y los ha colocado dentro de lo que se denomina una caja de herramientas o un lugar donde están la información necesaria para poder implementar el llamado de buena acción. En esta dirección de esta web de la OIA están mm, seminarios, material de difusión, póster, brochure, videos, diapositivas, todo lo que sea necesario para poder ayudar en la implementación de llamado de buena acción. Esto está disponible, esto lo tienen en la página del organismo.
y ahí se han colocado justamente el guía los ha seleccionado y ha dicho a qué punto el llamado de evaluación corresponde tal seminario. Eso hasta hace un tiempo que lo tiene ahí bien definido el organismo. Se tiene que actualizar, sí, pero eso ya le corresponderá a la OIE a ver cómo lo actualiza. Pero hasta el momento está eso disponible en el OIE. Bien, después de Arequipa tuvimos un seminario virtual, un simposio virtual sobre protección en medicina que hicimos el año 2020. Estábamos en plena pandemia, por eso que tuvo que ser virtual. Y el año 2022, aprovechando el Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear, hicimos otro simposio, el tercer simposio, que fue presencial, una gran concurrencia, varios puntos que se trataron ahí con todos los participantes. Era necesario seguir difundiendo los temas. El OIA y los organismos internacionales participaron en estas discusiones. Y ahora, y hace poco hemos tenido nuestro cuarto simposio internacional que ha sido presencial, que lo hicimos con ocasión del Congreso Regional IRPA, o perdón, el Congreso de Alfin, de la Asociación Latinoamericana de Física Médica, que se hizo en la antigua Guatemala. En esa reunión hicimos nuestro cuarto simposio internacional sobre protección riesgo en medicina para verificar, ver cómo, también con intervención de los organismos internacionales, para ver cómo estamos en la implementación del llamado de buena acción. Ahora estamos ya preparando el quinto simposio, que va a ser en la ciudad del Cusco del 12 al 15 de abril de 2027. Así que eso oportunamente van a tener toda la información. Vamos a ya empezar con la divulgación. Y por supuesto, nuestro trabajo está enfocado básicamente a la implementación de las acciones comprendidas en el llamado de buena acción. Estos 10 temas deben ser ampliamente difundidos, pero no solamente difundidos, sino implementados. La tendencia es que la idea es que se implemente en cada uno de nuestros lugares de trabajo en nuestros países. Estos seminarios son también auspiciados por la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que fue creada hace más de 30 años. Tiene ahorita, en este momento tiene 19 sociedades porque acaba de incorporarse la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica. Tenemos un plan de acción elaborado en una reunión que tuvimos en Punta Cana, que establece cuáles son nuestras acciones, nuestras actividades que debemos desarrollar. Son más de 40 actividades que estamos implementando en estos 5 años de trabajo. Estas son nuestras direcciones para que ubiquen rápidamente: Relapram en Facebook, en correo electrónico y en el canal de YouTube. O sea que no es muy complicado ubicarnos. Y ahora sí quiero presentarles a nuestra amiga Berta García. Ella es físico médico, está haciendo el doctorado con apoyo del organismo de Investigación Atómica en física médica. Y justamente el tema que trata es auditoría on-site en radiocirugía. Ella nos va a comentar sobre el tema. Físico médico, es oficial de protección radiológica, tiene una amplia experiencia en los temas de física médica, ha trabajado en todas las áreas, trabaja en todas las áreas, también auditoria. Es coordinadora responsable del programa de residencia en física médica, fue del año 2020 a 2023. Eh, es actualmente coordinadora regional para los países de Perú, Colombia y México del área de física médica de la red de salud AUNA. Pues ella nos va a hablar acerca de la protección radiológica de los pacientes en la nueva era de la auditoría en radioterapia. Después de su exposición o durante su exposición, ustedes pueden hacer las preguntas que crean convenientes a través del chat para que ella pueda responderles a todas sus inquietudes, todas sus sugerencias, temas que quieran ustedes comentar con ella. Así que dejo en el uso de la palabra a nuestra amiga Berta García para que nos exponga sobre este tema. Gracias, Eduardo. Buenos días con todos. Para mí es muy grato dar una charla sobre mi experiencia a través de la red Plan, en la cual veo a muchos amigos, colegas de Latinoamérica, de Perú, y también veo a algunos de mis maestros que siempre me han estado enseñando, ¿no? en el camino de la física médica. Yo voy a empezar a compartir la pantalla. Me avisa. Chat. Ok. Muy bien, ¿Sí? ¿Se ve bien? Ok. muy bien. Entonces, voy a empezar a hablar sobre el tema que me han invitado ¿no? a exponer hoy día, que es sobre la experiencia con respecto a auditorías en radioterapia enfocado
desde el punto de vista de protección radiológico en dentro de terapia, que es un departamento complejo, ¿no? Que involucra a muchos profesionales, involucra muchos procesos, pero sin embargo, tenemos que ser precisos y exactos en entregar la dosis al paciente. Bonito, un poco para ponerlos en contexto sobre por qué se hacen auditorías o qué nació la auditoría. En los años 70, 80, cuando ya se usaban equipos de teleterapia para tratar a pacientes, se observaron también muchos accidentes e incidentes radiológicos. Entonces, el Organismo Internacional de Energía Atómica eh, instauró auditorías postales en la cual se medía en un solo punto. Calculabas a condiciones de referencia en un punto y comparabas con un TLD, y si eso estaba dentro del 3%, significaba que estaba pasando a la auditoría. Pero siguieron viendo más incidentes o accidentes, reportes, ¿no? Y están en la página de la IEA todos los accidentes radiológicos que han habido con respecto a radioterapia. Entonces, no bastó con solamente hacer una auditoría postal, sino también hicieron documentos de referencia y nacieron los TRS 398, que los físicos médicos lo usamos para estandarizar el proceso de medición de esa energía que es imperceptible a nuestros cinco sentidos, pero que tenemos que cuantificarla hoy en día de una manera submilimétrica para entregar altas dosis al paciente. Entonces, al estandarizar los protocolos, ¿no? De cómo nosotros cuantificamos, medimos, hacemos reducimetría para entregar la dosis en el paciente, entonces los incidentes, accidentes comenzaron a disminuir. Pero estos equipos, como todo equipo médico, comenzó a evolucionar. Los equipos, la tendencia era ser robotizados. Entonces, había una alta complejidad de tecnología de los años 2000 a 2010. O sea, en 10 años, la radioterapia, que era una radioterapia fija, estática, pasó a ser dinámica. Con ello conllevaba que los físicos médicos, los médicos y los tecnólogos necesitarse para adaptarse a nuevas técnicas. Ya no solamente tendríamos que hablar la dosis en un solo punto, sino tendríamos que hablar la distribución de dosis, porque con estas técnicas dinámicas como el IMAG o el MRT, estamos hablando de campos pequeños que se llaman los WINLEX, entonces estamos hablando de distribución de dosis. Era un nuevo reto que se tenía que adquirir para verificar que los procesos en los centros de aplicación de terapia pues, se dieran de manera correcta. Luego, en el año 2005 a 2015, la IEA propuso la auditoría integral 4, que no solamente consistía en medir un punto y compararlo con otro, sino ya consistía en evaluar un proceso, un sistema, involucrar a los profesionales y verificar la tecnología. Hoy en día, de 2010 hasta ahora, hoy en día, nació la radiocirugía, la ICBRT y los hipofraccionados, que es la mayoría o la tendencia que hoy en día se usa en radioterapia. Entonces, las autoridades, aparte de ser ya controlar un proceso, tienen que ser distintas, porque voy a auditar a un equipo, un servicio para BIMAC, o para IMRT, o para radiocirugía, que cada proceso tiene diferente complejidad, diferente procedimiento editar de acuerdo al proceso. Entonces, ya se da en la actualidad un enfoque moderno con respecto a la auditoría y con relación a la protección radiológica. Es una auditoría basada en riesgo, basada en una visión ya no solamente frontal en la cual tenemos que medir dosis y comparar dosis, sino en una protección que le dicen la 360 grados, ¿no? O sea, desde que entra el paciente hasta que sale y visionar todo el proceso que involucra el tratamiento del paciente. Entonces, como hemos visto, la auditoría evoluciona de verificar dosis en un solo punto a gestionar el riesgo integral de manera clínica. Siempre, todos los profesionales que trabajamos con radiaciones, indiferentemente si trabajamos con radioterapia, medicina nuclear o radiodiagnóstico, nuestro principal objetivo es la garantía y calidad y la seguridad del paciente. En el caso de radioterapia, el paciente viene para curarse o para paliarse de una enfermedad. Hoy en día, con las nuevas técnicas que son de alta tecnología, de alta complejidad, en la cual tratamos campos pequeños, que hay muchas incertidumbres, tenemos que ser precisos y exactos en entregar las dosis y en posicionar al paciente, en prescribir dosis. Nosotros aquí, por ejemplo, al costado, podemos ser precisos, pero no podemos ser exactos. Podemos ser exactos o no precisos. O no podemos ser ni exactos ni precisos. Nosotros tenemos que estar en esta condición para campos pequeños. O sea, cuando el error milimétrico
te suma en porcentaje hasta el 10%. Entonces, siempre todos los procesos que nosotros hacemos, tanto el físico médico, el oficial, el tecnólogo médico, el médico radiooncólogo, incluso el personal administrativo, porque también apoya, forma parte del proceso de protección radiológica y también en las auditorías, nuestro objetivo principal siempre va a ser nuestro paciente. ¿Qué es lo que está cambiando desde el punto de vista de protección radiológica y desde el punto de vista de auditoría en lo que es radioterapia? Antes nosotros teníamos que seguir normatividad. ¿Qué decir? Hago mi checklist, mi control diario, control mensual, calibración de las cámaras, hago mi control paciente específico. Tenía- Hoy en día, la protección radiológica y la auditoría se basan en la seguridad del paciente. O sea, te miden un riesgo integral del paciente, ¿no? Protegiendo al paciente de errores relevantes, porque muchas veces en los servicios, como involucran a muchos profesionales, se cometen errores sistemáticos, que son errores que se dan de manera rutinaria y que todos los profesionales y el personal que forman parte del servicio no se dan cuenta, porque forma parte del proceso. Entonces, una auditoría externa o una auditoría on-site o cualquier auditoría que se realice, te va a hacer ver, te va a hacer identificar estos errores sistemáticos para que se puedan corregir. Entonces, los servicios pueden cumplir normas, pueden cumplir con su control de calidad, con las cámaras calibradas, etcétera, pero aún así puede entregar dosis incorrectas. ¿Y cómo tú puedes evitarlo? ¿Cómo tú puedes identificar que puedes entregar dosis incorrectas al paciente? Que la mayor fuente de riesgo, ¿no?, y entregar dosis erradas es el proceso clínico. Hoy en día, por eso la auditoría ya no es restrictiva a medir en un solo punto, sino evaluar el proceso de manera transversal, involucrando a todos los profesionales en el servicio. Antes las auditorías eran punitivas. Era una inspección, se sancionaba y tenías que cumplir un checklist. Hoy en día la auditoría es clínica, sirve como herramienta de prevención. Te da un análisis sistemático de todo tu proceso, ¿no?, de tratar al paciente en radioterapia y te recomienda hacer una mejora continua porque identifica errores sistemáticos que puedes tener en tu servicio. La protección radiológica hoy en día, desde el punto de vista involucrada para radioterapia, no solo se miden documentos, que yo sí, pues, calibré mi equipo, tengo mi control de calidad en el Drive, tengo mi control mensual, hago mi control de multiláminas. No solamente son documentos o son procesos, sino son resultados clínicos seguros. Entonces, la auditoría no es un proceso administrativo, no es que, ok, yo hago radioterapia, hago cirugía, entonces tengo que pasar una auditoría y colgar el certificado en la pared para que digan que yo pasé la auditoría. No. ¿Qué pasa a nosotros como profesionales que nos dicen, verdad, te van a auditar mañana, te van a auditar dentro de un mes? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Inmediatamente comienzan a verificar, comienzan a medir, comienzan a probar si realmente tu equipo tiene una precisión submilimétrica, comienzan a revisar sus procesos, que es parte del objetivo de la auditoría, que revisen los procesos. Entonces, para que cuando ustedes pasen la auditoría, que todo el mundo quiere aprobarlo, eso salga aprobado y que tengan las recomendaciones, si es que las hay, para que sea mejora. Y para ustedes, ahí acabó la auditoría, no. El proceso de auditoría debe de seguir, así como tú te involucrases antes de pasar la auditoría para optimizar tu proceso, para eliminar tus errores sistemáticos, para identificar tus errores de todos los profesionales involucrados. Después de que aprobaste la auditoría, tienes que seguir con esos procesos. Eso es lo ideal, pero ¿cómo lo logras? Entonces, parte de la auditoría es recomendaciones, charlas periódicas con los profesionales, más aún que ahora todo es iniciales, ¿no? Y tú dirás, pero Berta, yo sí sé que es un RS, que es un SBRT, que es un DIMA, que es un SRS, etcétera. Pero lo sabe el personal administrativo, que es el que agenda a los pacientes, para que te dé el tiempo necesario para que el tecnólogo, el operador del equipo pueda trabajar de manera adecuada. Entonces, una auditoría y un programa de protección radiológica debe involucrar a todos los profesionales que forman parte del servicio. Tú dirás, Berta, ¿y el personal de limpieza también? Claro que sí, porque de repente el operador del equipo siempre revisa que su compañero de trabajo esté a su lado antes de irradiar, pero no está monitoreando al personal de limpieza. Es establecerles horarios, qué es lo que debe limpiar, en qué hora, etcétera. Forma parte, porque entra en el servicio de radioterapia.
Entonces, hoy en día, la protección radiológica ya no solamente involucra al físico médico, al OPR, sino involucra a todos los profesionales que forman parte del equipo de trabajo. Repito, la auditoría no debe ser vista como un proceso administrativo que tengo que aprobar. La auditoría tiene que ser vista como un proceso de optimización para mi servicio y que ésta se deba de mantener en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la alta complejidad y la tecnología que hoy tenemos en radioterapia? Los físico-médicos es un reto, ¿no? Porque pasamos de una radioterapia estática, puntual, a una radioterapia dinámica, en la cual intervienen muchos factores, como, por ejemplo, los campos pequeños. Es tanta la incertidumbre que se ha tenido que han sacado un documento, el TRS 483, que solamente es para hacer dosimetría de campos pequeños y corregir los valores de factores de salida de campo, que son los OPU factor. Hoy en día, ya los planificadores, todo lo que hacemos en radiocirugía, tenemos que actualizar los OPU factor de los campos pequeños usando el TRS 483. Las IMRTs o LOVIMA, que son técnicas nuevas que te modulan la dosis de tratamiento y entregan una dosis certera al volumen tumoral, si bien te protege mejor los órganos de riesgo, pero también involucra mayor tecnología, mayor conocimiento, mayor capacidad, mayor proceso, mayor seguridad. Aquí, por ejemplo, en IMAG e IMRT estamos tratando a un paciente en tratamiento convencional, de repente 50 grays en 25 fracciones, ¿no? En 25 sesiones de 2 grays. Entonces, cada día el paciente viene y se le da 2 Gray, 2 Gray, 2 Gray hasta llegar o paliar el volumen tumoral. Pero hoy en día, que la tendencia es hacer hipofraccionados, hacer radiología SBRT, esos 25 fracciones se lo vamos a dar en una sola fracción. Entonces, yo no tengo margen de error. Y más aún, las radiocirugías y las SBRT se dan en campos pequeños. Y luego voy a decir ahora por qué es importante definir bien estos campos pequeños. Entonces, la tendencia de radioterapia es hacer los hipofraccionamientos, las radiocirugías y las SBRT porque las evidencias desde el punto de vista radiobiológico nos indica que hay mayor control tumoral, hay mayor eficiencia de la entrega de dosis en el paciente, mejor performance, etc. Entonces, la tendencia es hacer hipofraccionados, pero mi pregunta es, ¿mi centro estará preparado para hacer eso? ¿Está preparado para hacer radiocirugía? ¿Está preparado para hacer SBRT? ¿Está calibrado? Entonces, son procesos que nosotros debemos involucrarnos. ¿Qué yo siempre recomiendo a los profesionales si queremos involucrarnos en protección radiológica? No necesariamente tengo que ser el OPR, simple y llanamente soy el profesional, operador, o el físico médico, o el osimetrista, o el médico. Se tiene que preguntar, ok, ¿qué es lo peor que me puede pasar en el servicio? Es un problema. Y la segunda pregunta que te debes hacer es, ¿estoy preparado para identificarlo, para resolver el problema? Y la tercera pregunta que te debes hacer es, ¿las personas que están a mi costado, que me están apoyando, están preparados para apoyarme si es que hay un sistema, hay un problema? Por ejemplo, si te atora la fuente de braquiterapia, ¿estás preparado? ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? ¿El personal que está a tu costado sabe cómo va a actuar? Son preguntas que uno se tiene que hacer siempre, indiferentemente en el servicio que trabaje, que emita radiaciones para fines médicos. Medicina nuclear, radioterapia, radiodiagnóstico. Porque estamos frente a una energía que es imperceptible a nuestros 5 sentidos, pero que tenemos que cuantificarla para dar un beneficio al paciente, ya sea para diagnosticar o para tratar una enfermedad como el cáncer. Entonces, estos tratamientos como radiocirugía o SBRT, que son específicos para campos pequeños, para tumores pequeños, volúmenes tumorales pequeños, por ejemplo, aquí solamente desde el punto de vista mecánico, de posicionamiento del paciente. Las líneas continuas es un campo aproximadamente de 1 por 1, quiere decir que son 10 milímetros. En 10 milímetros, el que es el tamaño del tumor, se está irradiando esta área. ¿Qué pasa si durante el procedimiento de radiocirugía hay un desplazamiento de 1 milímetro, las líneas punteadas? Entonces yo dejo de tratar volumen tumoral y voy a irradiar tejido sano. Pero a ver, es 1 milímetro de 10 milímetros. ¿Cuánto es el error? 10% en posicionamiento. Ya está fuera de la tolerancia según los documentos de los TASURUC. Pero Berta, entonces, ¿cómo yo puedo corregir eso? Bueno, tienes que hacer pruebas, o sea, más procesos complejos, más pruebas de seguridad se tienen que realizar para que tu equipo pueda llegar a ese nivel de hacer radiocirugía y hacer SBRT
con menos incertidumbres y darle una dosis certera al paciente. Esto solamente es hablando del punto de vista mecánico de posicionamiento del paciente. También hay incertidumbres dosimétricas de prescripción. Si yo no tengo un protocolo para hacer SBRT, radiocirugía, los constraints, etcétera, entonces mi probabilidad de cometer un error es mayor. Entonces, por eso estas tecnologías, si bien te dan mayor factibilidad de curación o desde el punto de vista biológico, etcétera, sí, está bien, tengo la tecnología, pero debo de cuidar, debo asesorarme que el proceso que para entregar la dosis al paciente sea el correcto, sea el adecuado. Se le da alta dosis por fracción, entonces yo cómo me aseguro de que el paciente realmente reciba esa alta dosis en tan pequeño volumen en el área deseada, en el área en el cual el médico prescribió la dosis. Tengo que hacer pruebas periódicas, ya no una prueba cada mes, sino una prueba más periódica para asegurarme de que el acelerador lineal cumpla, ¿no? Con precisión para nivel, ¿no? De altas dosis, como radiocirugía o SBRT. Una de estas pruebas que nosotros realizamos es la prueba del Best in Looks, que te mide o te cuantifica la diferencia de posicionamiento moviendo camilla, gantry, colimador y también te corrige con referencia a los sistemas verificadores de imágenes, que el isocentro del verificador de imagen debe coincidir submilimétricamente con el isocentro dosimétrico. Porque tú puedes hacer un control de calidad dosimétrico y está cumpliendo, pero si no haces un control de calidad a tu sistema de imágenes, de repente estás posicionando mal al paciente y todo lo que has hecho se va a dar de manera errada. Entonces, ambos, ahora estos equipos que han evolucionado, que tienen un tomógrafo incorporado, y la aerolínea tiene un tomógrafo incorporado para verificar al paciente de manera tridimensional, también deben entrar a la auditoría y también son calibrados. Entonces, hicieron pruebas como el Westin Luz, el Pick and Face y otras pruebas más que se realizan para asegurar la precisión y exactitud de entrega de dosis al paciente. Pero eso es desde el punto de vista de equipo, ¿no? Desde el punto de vista mecánico, dosimétrico. Pero ¿y qué pasa con la entrega de dosis? ¿Cómo yo evalúo que lo que yo calculo en el planificador realmente cumple con una expectativa para un nivel radiocirugía o SBRT? Entonces, a nosotros los físicos médicos nos dan índice de conformidad, índice de heterogeneidad. Eso está bien, porque es parte de, ¿no? de la prescripción de dosis que da el médico. Pero otro punto que nosotros debemos evaluar es la gradiente de dosis, es la dispersión que tú causas en ese paciente al momento de entregar, o sea, la dispersión que causa la radiación cuando se entrega. Porque a veces escuchamos, ¿no? Dice, vamos a tratar a un paciente en 3 fracciones, pero hazlo con Bimac nada más, modo Bimac, pero son altas dosis. Yo no puedo hacer un tratamiento de Bimac con un concepto de Bimac cuando el fraccionamiento es de radiocirugía o de SBRT. Uno ve, dice, pero si está cumpliendo, está cubriendo el 95%, le está dando la dosis correcta, pero no como uno controla los máximos, entonces las gradientes, la curva del 50% tiende a ser mayor. Tú dices, está dentro de tolerancia. No, darle 7 grays al paciente en una sola sesión no es lo mismo que darle 2 grays. Tu curva del 50% es mayor, por lo tanto, los daños o el efecto colateral en el órgano de riesgo va a ser mayor. Entonces, siempre tener el concepto claro que si vas a hacer reducidas CBRT, tienes que planificarlo bajo ese modo, soltar los máximos y que tu índice de gradiente sea milimétrico. Si vas a hacer BIMA con un concepto de 2 grays diarios, pues tienes que controlar los máximos porque el volumen es grande. Entonces, porque a veces por la facilidad de los aceleradores que se tiene hoy en día, dice, pero es que con Big Mac, cámbialo a esto. No es así. Por eso la recomendación es que siempre, si es radiología o SBRT, mantener un protocolo. Si es Big Mac, mantener un protocolo de planificación. Evaluar. El médico revisa el plan, dice, cubre al 95%, no hay puntos cuales, ok, está bien aprobado. Pero revisó cuántas unidades de monitor va a recibir ese paciente. De repente son 20.000 unidades de monitor. Y eso la máquina lo va a reproducir, pero ¿en cuánto tiempo? La auditoría es revisar un proceso que no solamente involucre a un solo profesional, sino al conjunto de profesionales que forman parte del equipo de trabajo. Por ejemplo, como experiencia que tenemos nosotros.
A veces hay un plan complejo, hay una prescripción que no es típica que se usa en el servicio, se conversa entre todos los físicos médicos para revisar, porque también puede ser por la cantidad de pacientes que tratamos en Latinoamérica, los asegurados siempre paran llenos y hay un error potencial a veces de prescripción, ¿no? Y ahora que hay tantos fraccionamientos convencionales y por fraccionados, el médico puede equivocarse. Entonces, cuando viene un fraccionamiento muy atípico, se conversa y se pregunta, esto es así, esto es así, cuánto es paliativo, es curativo, este protocolo es etcétera, ¿no? Porque es parte de la revisión de este proceso, ¿no? De protección radiológica en el paciente. Entonces, ¿por qué son importantes la auditoría en radioterapia? Porque es un pilar de seguridad al paciente. Detecta los fallos latentes, previene los eventos severos, garantiza una coherencia de lo que calculas y lo que entregas al paciente, refuerza conceptos de protección radiológica, fortalece la cultura de seguridad. Nuevamente repito, cuando tú vas a pasar una auditoría, ¿qué es lo que haces? Conversa con todos tus profesionales, con todo tu grupo de trabajo. Vamos a pasar auditoría dentro de un mes. Por si acaso, los dosímetros tengan al día, los controles de calidad, revisa tu proceso, etcétera. Porque se están preparando por una auditoría. Lo ideal es que todo ese proceso siempre se mantenga en la línea del tiempo, ¿no? Hay muchos centros que realizan auditorías en el mundo. La IEA, tenemos el IRON a través del MD Anderson, tenemos en Inglaterra, tenemos en Grecia, tenemos acá en Latinoamérica el PQRT a través del INCA, que también hace auditoría de ACES para radioterapia y de cobalto, ¿no? Y la IEA, a través de documentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un documento de auditoría end-to-end para IMRT que lo realizó el doctor Daniel Venecia y es un documento que tiene la IEA, es para auditar solamente IMRT. Pues las autoridades hoy en día ya no son que todo el servicio y todos los procesos, no es por proceso. Tú auditas para radiocirugía, auditas para SBRT o auditas para IMRT o para 2D, según el equipo que tú tienes. Entonces, las auditorías apostales mayormente se basan en el control de calidad del equipo, en la administración de dosis precisa al paciente, ¿no? Porque eso te va a garantizar una exactitud, una precisión de las altas dosis que entregas al paciente. Solamente usted dirá, Berta, pero las autoridades todo pasan, ¿no? No es así. Porque los que auditamos, nosotros no podemos decir, ese centro no pasó, esa persona no podemos, porque hay una carta de confidencialidad de por medio. Entonces, pero sí tenemos resultados, ¿no? A nivel macro. Por ejemplo, de 2008 a 2018, el AIEA auditó para, no, para cobaltos y para celos lineales 5.190 haces de radiación. De estos 5.190 haces de radiación, el 4% no pasó para una tolerancia del 5%. ¿Qué número es esto de estos haces? Es 208 haces que no pasaron la auditoría para celadores para campos directos. O sea, punto, comparando punto con punto, en 10 años. Haces de radiación que tratan a pacientes. Todo esto es una técnica fácil, una técnica básica, que no era dinámica, no es la técnica que ahora estamos usando. ¿Qué otros resultados tenemos de auditorías? ¿No? Por ejemplo, el Iron, a través del Andy Anderson, ellos auditan por procesos, para cabeza y cuello, para pulmón, para próstata, para SBRT y para radiocirugía. En Estados Unidos, de 2009 al 2018, se auditaron 897 ACES, pasaron 608 y el 68% de ACES no pasaron. A nivel internacional, auditaron ACES de radiocirugía 87, pasaron 67, quiere decir el 77% de ACES pasaron. ¿Qué involucra esto? Que 289 ACES para radiocirugía no pasaron el criterio de auditoría. Entonces, sí las auditorías detectan errores y optimizan los procesos, que es la idea. Hoy en día las auditorías con la nueva tecnología que se tiene, los nuevos procesos, tienen que ser basadas en exactitud y precisión desde el punto de vista dosimétrico. Este dibujo de arriba me grafica fácilmente cómo los equipos han evolucionado y para qué. Por ejemplo, cuando teníamos un cobalto, un acelerador básico de teleterapia en los años 90, se basaba en entregar dosis al volumen tumoral, pero como no es la tecnología que tenemos ahora, también teníamos mucha dosis al tejido sano.
¿no? Luego el equipo se fue robotizando, fue actualizándose y la radiación que se entrega al tejido sano se va disminuyendo. Hoy en día, con estos equipos robotizados que están basados en precisión de submilimétricas, se le da una dosis certera al volumen tumoral y el tejido sano casi no recibe dosis o recibe una dosis de tolerancia bien aceptable. Pero de esto a esto, el concepto de incertidumbre debe estar muy presente. Yo no puedo hacer este tipo de texto si es que no voy a lograr este posicionamiento exacto, regresar a esto. Entonces, en eso se basa la evolución de los equipos de radioterapia hoy en día, en darle una dosis certera al tumor y que los órganos de riesgo sean lo menos comprometidos. Entonces, en radiocirugía y SBRT, en la cual tratamos altas dosis y campos pequeños, se pueden cometer muchos errores, ¿no? Porque la tecnología también ha variado de años que hacíamos IMRT, que no estábamos todavía ya familiarizando bien con el IMRT, nació el BIMAC. Estábamos terminando de entender el BIMAC, justo salió los hipofraccionados. Entonces, a los profesionales que trabajamos hemos tenido que pasar fases prontas para poder evolucionar en técnicas de tratamiento y darle de manera segura al paciente. Pues tratar volúmenes pequeños es muy complejo, ¿no? Para estos tipos de tratamientos hay que hacer controles de calidad específicos para estos tamaños de campo tan pequeños. Por eso es recomendable siempre hacer las auditorías, porque a veces en los servicios contamos con una sola cámara para medir de repente campo pequeño y no encontramos con dos o tres cámaras que están destinadas a hacer ese tipo de simetría. Y también va de la mano con la complejidad del proceso. Involucramos, por ejemplo, un cabezal de multiláminas diferente, porque tiene que modular mejor las multiláminas para que puedan conformar mejor el volumen tumoral. Sumado a este, el sistema verificadores de imágenes de manera tridimensional, ¿no? Sumado a este, imágenes que se suman como la resonancia, la del PET-CT, la del tomógrafo simulador. Entonces, ya no solamente es radioterapia, sino estamos viendo que hay diferentes equipos que se involucran en el proceso para darle de una manera más segura la dosis al paciente. Y todo eso forma parte de una auditoría al momento que uno va a revisarlo. Porque, ¿qué pasa si dice, pero Berta, mi tomógrafo simulador debe pasar auditoría? Por supuesto, porque del tumor de simulador nace tu curva de Hanfield, que son las tu tumor de simulador que tienes que ponerlo en tu planificador. Y de repente cambiaron el tubo y no actualizaste las curvas de densidades. De repente el inmovilizador que usas no es el mismo que está posicionando el paciente máquina. Tienes un protocolo de identificación de inmovilizador desde tu TAC para que se repita lo mismo en tu acelerador. ¿Cómo tú identificas si te equivocaste o no de posicionamiento o de usar el posicionador? Entonces, más procesos, más exactitud, más complejo. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Pero obviamente, pues toda tecnología que avanza también va de la mano con documentos, ¿no? Tenemos los task groups que te indican todos los procesos y las tolerancias que debe tener al cuantificar o hacer tu control de calidad. El task group 142 está designada para hacer control de calidad para aceleradores lineales con multiláminas. Y el task group 198 es lo mismo, pero está designado con tolerancias mucho más estrictas para nivel de radiocirugía y de SBRT. Está basado más en precisión y exactitud. Entonces, la autoría moderna de radioterapia tiene un enfoque preventivo, ¿no? Ya no tenemos que esperar para corregir. Hay un error, hay que corregirlo. Error, corregir. No, nosotros ahora tenemos que pensar en prevenir, que no cura el error. Y para ello, dice, Berti, ¿cómo hago eso? Pues es educación, capacitaciones, charlas constantes, conversación, revisión de casos, ¿no? Cada vez que hay una técnica nueva, algún proceso nuevo, siempre involucrar al equipo de trabajo. El médico debe ser bien claro al momento de tratar al paciente qué es lo que desea hacer, qué protocolo necesita, entregar el constraint al físico médico para que él pueda planificar de manera más precisa, de manera dentro de la tolerancia de los órganos para ese tipo de tratamiento, qué tipo de inmovilizadores hacen, etcétera. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, estoy tratando al paciente y de repente viene alguien y dice, miren que en otro país hacen esto, con la misma máquina. Ah, perfecto. Entonces vamos a revisar el paper. Ah, pero no tenemos este IGRT, pero no tenemos este inmovilizador, pero podemos hacerlo esto.
Entonces, no necesariamente lo que uno lee puedes hacerlo en tu trabajo. Uno tiene que acondicionar en tu servicio qué es lo que tienes para que puedas lograr tu meta final. Entonces, siempre es importante la comunicación entre los profesionales, qué es lo que desean hacer, cuál es tu objetivo final. Sobre todo el médico, ¿no? Cuando prescribe altas dosis y te dice, mire, pero en otro país lo hacen así. Perfecto, sí, pero ¿cómo llegan a ese nivel? Mi equipo está preparado para hacerlo, mis inmovilizadores, mis sistemas dosimétricos están preparados para hacerlo, qué tipo de constraints están usando, ¿no? Entonces, la auditoría como barrera de protección radiológica es una barrera activa porque da un proceso de defensa en capas, que es un proceso, es un concepto desde el punto de vista de protección radiológica que se llama defensa en profundidad. ¿A qué se refiere? Como es un proceso tan complejo, tan riesgoso, porque en radioterapia trabajamos con energía 100 veces más alta que una energía de un equipo de rayos X convencional y curamos con esa energía, entonces se adopta una defensa en profundidad. ¿Qué quiere decir? Que para un solo proceso hay muchos procesos de revisión. Por ejemplo, algo simple. Quien hace el plan de tratamiento, planifica, hay otro fisco que revisa. De repente se revisó el plan y pasa a junta médica. Y entre todos los médicos y los físicos y los tecnólogos revisa el plan para ver si el posicionamiento es reproducible, si el plan cumple con los constraints y el médico está de acuerdo con la dosis que ocupa. Entonces, para un solo proceso hay muchos procesos de revisión, por eso se llama defensa en profundidad en protección radiológica, ¿no? ¿Qué más te ayuda en la auditoría? Reduce riesgos, disminuye la probabilidad de error y severidad de daño al paciente, porque lamentablemente cuando han habido accidentes y se han dado cuenta, han identificado que algo está mal, no es en la persona que trabaja en un servicio, sino es en el paciente. Da una protección integral, salvaguarda al paciente antes, durante y después del tratamiento. La auditoría hoy en día no busca culpables, no te dice, ay, que te voy a sancionar, te voy a cerrar tu servicio, tú estás trabajando mal. No, la auditoría hoy en día te garantiza el entendimiento del proceso, te audita y te controla un riesgo potencial clínico de dosis que esa es la auditoría vista hoy en día, ¿no? También los conceptos de protección biológica han cambiado, han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías. Uno dice, no, pero Berta, sí tenemos siempre ALARA, optimización, justificación. Eso no ha cambiado. Sí, es un concepto que se adapta a la nueva tecnología. Antes ALARA era aplicado principalmente a blindajes y al personal ocupacionalmente expuesto. Y tenía una visión parcial del proceso de radioterapia. Hoy en día, ALARA, que significa tan bajo como razonablemente sea posible en la radioterapia moderna, que es cómo se aplica, se extiende a todo un flujo clínico y no solamente a una dosis total. Optimiza significa dar dosis correcta, al volumen correcto, al lugar correcto y en el momento correcto. Entonces, el concepto de ALARA también evolucionó para estas nuevas técnicas. El ALARA se tiene que aplicar por etapas, no se tiene que aplicar de manera integral. Se aplica el ALARA a imágenes, se aplica el INAR al contorneo, se aplica el INAR en planificación, en los controles de calidad, en la entrega, etcétera. El ALARA siempre está, siempre todos los profesionales que trabajamos en radioterapia estamos aplicando ALARA, tan bajo como razonablemente posible. Berta, yo como tecnólogo, ¿cómo aplico ALARA? Aplica posicionando bien al paciente para que irradien menos órganos de riesgo. Estás optimizando. El físico, desde el punto de vista de planificación, está optimizando el plan para que los órganos de riesgo no reciban más dosis de la necesaria y que cumpla con los constraints, y así, etcétera. Entonces, cada etapa del tratamiento de radioterapia requiere una optimización específica para asegurar la máxima eficacia y seguridad para el paciente. Hay unos eventos severos y los near miss, y usted dirá, ¿qué cosa verte es el near miss? Es un error que no llega a producir un accidente, que nosotros lo identificamos. Ah, entonces, Berta, el NERMIX en mi servicio es un éxito porque pues yo identifico los errores y no voy a tener un problema con el paciente. No, es que no deben. Son una alerta de que algo está fallando, pero tú con tu profesionalismo, con tu conocimiento lo detectas. Lo ideal es no tenerlo, pero peor es no identificarlo. Entonces, nace por eso los nervios. Es un enfoque proactivo, es crucial para la mejora continua de la seguridad del paciente. Entonces, en conclusión, la auditoría como pilar de seguridad me da un enfoque proactivo, ¿no?
un cambio de modelo reactivo a un modelo preventivo. Ya no sanciono, sino ya no tengo que esperar que suceda para corregir, sino tengo que prevenir, pensar qué es lo peor que me puede suceder para yo poner barreras de seguridad y eso no suceda, lo malo no suceda. Te da una mejora continua, ¿no? Por ejemplo, las capacitaciones transversales, cada vez que se hace una nueva tecnología, involucrar a todos los profesionales, ¿no? Y también otra pilar de seguridad en la auditoría es la seguridad del paciente, ¿no? La auditoría moderna es indispensable para asegurar la protección radiológica de nuestros procesos, tecnología, personal, crear un entorno de tratamiento seguro y principal. Y ahora la pregunta es, pero Berta, ¿y yo cómo puedo hacerme una auditoría interna? ¿Existe eso? Porque yo mido, yo cuantifico, yo planifico, también con charlas, hacemos radiocirugía, CBRT, pero yo cómo puedo implementar una auditoría interna, tener NERMIS para evitar tener errores de entrega de dosis en el paciente. Como equipo de trabajo puedes hacerlo y es reforzando tus barreras técnicas. Por ejemplo, un control de calidad del equipo más focalizado para, por ejemplo, si tu equipo hace radiocirugía, más focalizado en hacer estas pruebas como el pick and fence, el Western Luz, usar películas dosimétricas, usar cámaras para campos pequeños, etc. Aplicar nuevos protocolos, ajustar tus tolerancias. Por ejemplo, tu error de posicionamiento, tu Z en el equipo de posicionamiento no puede ser de 1 milímetro si vas a hacer radiocirugía. Tiene que ser tu error, si tu incertidumbre es submilimétrica, porque ya hemos visto en un volumen, ¿no? En un área de 10 milímetros, un error de posicionamiento me equivale al 10% y eso ya sale fuera de la tolerancia de estación. Entonces, es ajustar mis tolerancias, tener una mejor integración, imagen, dosis, geometría y entender cada proceso. Entonces, sí podemos mejorar, podemos hacer auditorías internas. Y lo ideal es identificar los errores sistemáticos que podamos cometer nosotros como profesionales y que no nos damos cuenta. ¿Existen barreras de refuerzo humana? Sí. Es que es una cultura. La labor no es solamente del oficial de protección radiológica en el servicio, la labor es de todo lo que formamos parte del servicio. Si hay un accidente, un incidente, si uno pregunta por qué sucedió, siempre salen las mismas palabras. Yo pensé, yo creía, yo asumí, yo le dije, pensé que le dije. Los accidentes en carretera ocurren por tres procesos: por falta de conocimiento, por exceso de confianza. Fomentar una cultura de seguridad en todos los profesionales que formamos parte del servicio de radioterapia. Estandarizar tus procesos, eso te ayuda mucho a identificar problemas, a identificar errores en tus procesos. Una estandarización es, verte cómo estandarizo mi proceso. Ok, si vas a hacer tu control de calidad, haz una guía de cómo se hace el control de calidad. Si vas a hacer radiocirugía, haz una guía de lo que vas a hacer radiocirugía, qué es lo que debe ser el control de calidad, qué criterio vas a aceptar, cómo lo vas a hacer, cuántos días se debe demorar desde que viene el paciente hasta que inicia el tratamiento. Porque de repente viene una emergencia de radiocirugía. Eso no existe. No existe emergencia con radiocirugía. Radiología es un proceso largo de inicio, hay que hacer la simulación, hay que planificarlo, hay que revisarlo, hay que hacer un control de calidad del paciente específico, verificar que la máquina esté a punto para la cirugía y recién el paciente inicia. Hay paciente de emergencia radiología. Si el paciente está de emergencia, es un tratamiento paliativo, ese ya es otro tipo de tratamiento. Estandarizar tu proceso, identificar qué es lo que realmente tú vas a entregar al paciente. También debe tener una menor dependencia, ¿no? Una reducción del error individual. Entonces, el objetivo es hacer el sistema más robusto al error humano y no buscar culpables. Los accidentes que han habido en radioterapia no ha sido porque el equipo falló, mayormente ha sido por error humano. Entonces, años atrás, la IEA, dentro de un programa doctoral en la cual me dieron a mí el tema de auditoría en radiocirugía, bajo la dirección del doctor Daniel Venencia, desarrollamos un programa de auditoría en radiocirugía. El hacer auditoría no solamente es que tú tienes que ir a medir, sino también es estandarizar ese proceso. Que ese proceso, así como mides en este centro, los mismos parámetros tienes que medir en este centro y en este centro y en este centro y así sucesivamente.
El reto de desarrollar un programa de auditoría era estandarizar ese protocolo y que sea repetible en todos los procesos, en todas las clínicas donde uno va a ir. Entonces se inició primero, las primeras pruebas las hicimos en el Instituto Sanino, donde trabaja el doctor de la eminencia, hicimos las primeras pruebas de las auditorías, ¿no? Y también definir qué es lo que tú ibas a auditar para radiocirugía, qué era lo más importante. Entonces hicimos todo un proceso, desarrollamos manuales en la cual involucraba primero la inscripción del usuario, ¿no? Por ejemplo, un centro decide hacerse la auditoría, hay que inscribirse. Luego de la auditoría, nosotros enviamos un manual de preauditoría para que el usuario haga pruebas de control de calidad que verifiquen que el acelerador está a punto para hacer radiocirugía. Una vez que ya pasó la preauditoría, todas las pruebas y se revisaron que estaban todos ok, se pacta la fecha y se hace la auditoría, en la cual ya se va en la visita con Fatoma ST, con todo el material como película dosimétrica, cámaras para campos pequeños, para hacer calibraciones cruzadas, etcétera. Y después ya se reúnen, nos reunimos y hacemos la verificación de los resultados, ¿no? Las mejorías. Entonces, se realizó 3 documentos de preauditoría, de auditoría y entrega de resultados, ¿no? Estas auditorías, como todas las auditorías en el mundo, son confidenciales, no tiene un carácter punitivo, nosotros no podemos cerrar un centro, no tenemos un carácter controlador. Lo que tenemos, nuestra función como auditores es mejorar el proceso, hacer ver los errores y corregirlos. Y integrar el proceso, que el físico médico active, no participe activamente en estos procesos de auditoría. Entonces, en las auditorías que realizamos para cirugía en radioterapia usamos el Fantoma Stick 2 con diferentes insertos para cambio de ionización, para campos pequeños, y usamos también películas dosimétricas y también evaluamos los factors, ¿no? Este es un formulario de inscripción en la cual el usuario detalla el AS, el equipo, qué tipo de cámaras tiene, qué tipo de planificación, qué sistema de inmunizador usa, etcétera. Y la preauditoría, el manual se le envía al usuario para que la realice. La auditoría consiste en que el usuario haga el test de Westin Look según los parámetros que nosotros les indiquemos, también que haga el test de Pick and Face y que apruebe las tolerancias que te recomienda el TAC 198 y también que entregue la medida de los valores de los factor para campos pequeños, campos de 1x1, 2x2 y 4x4, ¿no? Entonces, hay un flujo porque hay radiocirugía que se hacen con conos, hay que se hacen con multiláminas, dependiendo del dispositivo que use para hacer radiocirugía, es el test que tienen que realizar, ¿no? Entonces, esto es importante, esta etapa, porque ayuda mucho al centro que está haciendo radiocirugía a encontrar sus propios errores, si es que lo tuvieran. ¿No? Porque ellos nos mandan los resultados y nosotros en nuestra prueba de preauditoría, el test de Westin-Luke es un test que nosotros hacemos muy estricto, que involucra el movimiento de camilla, de mesa, de camilla, de colimador y de gantry, ¿no? Y son como más o menos, son unos 22 movimientos, ¿no? Para un campo muy pequeño de 1x1 que nosotros evaluamos el test de Westin-Luke. Y a veces nos envían las imágenes y nosotros lo evaluamos en un software y vemos las desviaciones. Hemos ayudado bastante en la predictoría en decir, tu mesa en el ángulo 90 sale del rango, pero tú, como haces en cirugía, obviamente rotas la mesa. Entonces, este test de predictoría ha servido mucho en los centros para ajustar más su acelerador. De repente, el gantry al llegar a 180 se desviaba más de 1 milímetro. También hemos ayudado en eso. Entonces, una vez que ya el centro pasó, ¿no? Las pruebas de preauditoría, ya se pacta la fecha, ya se va con el Fantoma, con todo el equipo, con todos los dispositivos, con película simétrica, la cámara de ionización, para hacer la medición. No solamente el auditor, sino la medición se hace en conjunto con los profesionales del servicio, porque lo que se quiere es involucrar
al personal de servicio, a los físicos médicos, en conjunto con ellos medimos, se discuten los casos, revisamos los factor, hacemos la calibración cruzada de campos pequeños, verificamos si los factor que tiene su planificador están bien calculados y lo comparamos con un cálculo usando el TRS 483. Emite un informe final y se discuten los casos, ¿no? Estas son fotos de las planificaciones. Se evalúa dos tipos de PTB, un PTB esférico y un PTB irregular para modo radiocirugía. Lo evaluamos con distribución de dosis usando películas dosimétricas y también lo evaluamos usando una dosis puntual usando una cámara de sesión en el centro. Usamos la película dosimétrica para evaluar también los Opus Factor y la distribución de dosis para campos pequeños y en campos cuadrados de 1, 2 y 4. ¿No? Este es el Fantoma que mide el volumen tumoral poniendo en la cámara, ¿no? Evaluamos la dosis en este punto efectivo. En la planificación, en el DICOM que se le envía al usuario, se manda el volumen efectivo y ellos nos tienen que decir el planificador cuánta dosis te dio para comparar cuando yo voy con con el Fantoma, medir que realmente esté dentro de la tolerancia, ¿no? Otro ejercicio que hacemos es los cálculos de los valores de los opofacto para campos pequeños, ¿no? Usamos, ya les repito, usamos el formalismo 483 para comparar que lo que está en tu planificador está bien o tienes una desviación muy grande de los opofactos. Medimos con cámara y también lo medimos con películas dosimétricas. Luego se entregan los resultados de manera confidencial. Estos resultados no son publicados. Si salen desaprobados, no, de ahí, mira, no. Se le entrega de manera confidencial, se habla con el usuario, se le dice, se le recomienda qué es lo que debe hacer, cómo debe de actuar, qué hay que corregir, ¿no? Entonces, por la experiencia que hemos tenido en hacer las auditorías, en las preauditorías sí nos ha servido para corregir mucho. Ya desde la preauditoría ya han encontrado errores y como se optimizaron esos errores, cuando ya fuimos a hacer la auditoría, ya todo fue más laxo, más tranquilo y también el físico médico al hacer estas pruebas forzadas del PIT-CAT, de Westin y otras pruebas más, ya tenía mayor conocimiento, ¿no? De los controles de calidad de su servicio para un nivel de radiocirugía y auditoría. Se comparten los resultados con los usuarios, se les indica si hay una desviación muy grande, cómo poder solucionarla. También comparamos los resultados de reducción de dosis de los PTBs esféricos, de los PTBs irregulares. Para aceptar esto también tenemos diferentes criterios gamma, ¿no? Por ejemplo, 2 milímetros, 1%, que es el criterio que te recomiendan para la radiocirugía, pero en algunos centros no pasan. Entonces también ahí hablamos hasta qué tolerancia podemos tener para evaluar la distribución de dosis de radiocirugía, ¿no? Estas auditorías las hemos hecho en 3 países, en Perú, en la mayoría son en Lima, en Chiclayo. Hemos hecho en Argentina, ¿no? En Bariloche, en Paraná, en Buenos Aires, en Córdoba y también hicimos una auditoría en Costa Rica. Yo, antes de terminar mi presentación, yo quiero agradecer a todos los centros que accedieron a formar parte del desarrollo de este protocolo de auditoría, protección radiológica en radioterapia, ¿no? Y también este año, en el mes de noviembre, hicimos un taller de auditoría en radiocirugía. Yo llevé el Fantoma al Instituto Zunino, medimos con todos los físicos que están ahí presentes, calculamos los factor usando el 483, irradiamos las películas, evaluamos la distribución de dosis del PTB esférico, PTB irregular, ¿no? Hicimos todo una tarde, un taller, ¿no? De la auditoría en radioterapia. Y estos son los centros que se han auditado y bueno, y yo quiero agradecerles porque formaron parte, ¿no? Del documento que hoy se tiene de auditoría en radiocirugía. Si tienen alguna pregunta, Sí, muchas gracias, Berta, por tu exposición. Muy buena conferencia. Les he invitado a ustedes para que hagan sus preguntas por el chat. Si quieren hacerlas o si quieren intervenir, levantan la mano, pero es mejor hacerlas rápidamente por el chat. Bueno, ya tienes preguntas, Berta. sí, tú la puedes leer porque ¿La ves en el chat? chat, ¿no? Voy a tener que dejar de compartir.
las veo, no puedo verlos. ¿La ves? Ay, no. Eh, ¿Te leo la pregunta o tú la lees directamente? Acá de acá de mi ¿Hola? mente muy básica. ¿Qué se necesita para ser auditor? Estoy interesada en realizar la maestría en física médica y me gusta el área de radiodiagnóstico, pero no me cierro nuevas áreas. Bueno, para ser auditor, justamente cuando me dieron a mí el programa de desarrollo de auditoría en radiocirugía para radioterapia, para mí fue un reto. Entonces, lo primero que yo, mi tutor, ¿no? En este caso el doctor Daniel Venencia, me hizo es reflexionar qué tan seguro estaba yo en mi servicio. Entonces, la primera auditoría, la primera implementación de procesos de seguridad, yo la evalué en mi servicio, ¿no? Hice diferentes pruebas y que estas pruebas sean repetitivas y se estandaricen. Después que yo revisé mi propio proceso en mi servicio que hacíamos cirugía, ya viajé a Córdoba y ya estandaricé ese protocolo, ¿no? Entonces, no hay un título para ser auditor, es un proceso, son procesos, esto no es que de un año a otro se ha desarrollado todo esto tiene 3 años y medio, ¿no? De trabajo. Pero ver tus haces placas, esto es fácil, no. Es que puedes medir una sola vez, pero estandarizar ese proceso y hacerlo repetitivo para siempre evaluar de la misma manera todos los centros no es tan fácil. Entonces sí llevó tiempo hacerlo. Creo que no tengo otra pregunta. Sí, no hay más preguntas. Hay felicitaciones también por tu exposición a varios colegas que están escribiendo. Pero no veo más preguntas. Es un tema muy interesante y qué bueno que lo hayas enfocado desde este punto de vista porque es necesario difundirlo un poco más en nuestra región. Como ustedes saben, estos seminarios web están abiertos a todos los colegas que deseen participar. Solamente me escriben y podemos programar la conferencia. Ya tenemos el programa para los primeros meses del próximo año, pero durante el año van a haber más exposiciones a las cuales ustedes pueden sugerir su participación. Berta, bueno, ya que no hay más preguntas, muchísimas gracias por tu presencia, por tu participación. Bueno, ahora sí ya llegan las preguntas. Sí, a ver, es un peruano que trabaja en Brasil. Gracias, Jim, por los saludos. Dice, la pregunta es sobre proceso de trabajo para verificación en radiocirugía para los técnicos. Trabajo separado para técnicos, como son dos técnicos, debe haber dos procesos tipo técnico A y B. En verdad, cuando se hace auditoría en radiocirugía, se evalúa todo el proceso, es algo integral, ¿no? Y va a depender también el tipo de auditoría que uno pase. Ya las auditorías no es como que antes que tú pasabas un punto, medías en el otro punto y todo estaba bien, ¿no? La auditoría es por procesos. Uno, quiero auditar para radiocirugía, quiero auditar para SBRT, quiero auditar para BIMAG, etcétera. Y eso es de ello, ¿no? Livia Gómez dice, sobre una red de auditoría postal tal como hay en Argentina, ¿es viable aquí en Perú una red de auditoría postal dosimétrica? En el 2023, en un reporte de la IEA, se habla de auditorías postales y se ve pasos en las cuales me parece para ser un ente auditor. La IEA desde el año 2, desde antes de los años 1900 que puse en la comenzó a hacer auditorías postales, en la cual medían en un solo punto, pero eso solamente te acredita que la dosis en ese punto que tú calculas realmente es la dosis que le estás entregando, que la máquina dispara, porque ni siquiera tú lo mides en el paciente. Hoy en día las auditorías, con las técnicas modernas que tenemos, que ya lo he explicado, no solamente se basa en comparar dosis de punto con punto, sino se basa en evaluar la distribución de dosis, verificar todo el proceso de entrega de dosis en el paciente.
Entonces, en el Perú no tenemos dosimetría postal, porque para hacer dosimetría postal primero tenemos que tenga, ¿no? Lecturas de TLDs. Estos deben ser calibrados para altas energías y estandarizar el proceso. Yo asumo que el ente regulador, que es tiene un laboratorio secundario, podría implementar para hacer una auditoría postal. Pero todos, acá en Latinoamérica, eh, usamos la auditoría postal de la IEA. Antes era anual, ahora es cada 2 años, ¿no? Radiocirugía. El tema es que no se abastece a la tanta demanda que hay y para Latinoamérica casi no llega. Por eso se me encomendó hacer. Otra pregunta. Entiendo, estoy familiarizada con realizar pruebas de control de calidad en mamografía. Muchas gracias. Ya, mamografía es para radiodiagnóstico, que también hay un protocolo de todos los equipos que emiten radiaciones, que son para diagnóstico, tratamiento, tales como, como mamografía, tienen un protocolo, pero eso va a depender del equipo que tú tengas. Por ejemplo, tienes para evaluar KB, para evaluar más, para evaluar posicionamiento de imagen, para evaluar presión ¿no? del mamógrafo. Si tú tienes estos equipos, tienes que armar un protocolo de control de calidad. Ahora, control de calidad solamente te garantiza dosis. Si eres oficial de protección radiológica, tienes que aplicar control de calidad, que el equipo funcione bien, y además el proceso, que es algo transversal que viene sobre el control de calidad, ¿no? Entonces, es, eh, es bonito hacer control de calidad, te da seguridad en tu proceso, pero tienes que tener en cuenta también todo lo que involucra. No solamente es medir, cuantificar y que esté dentro del parámetro, sino cómo llegas a ese parámetro, qué proceso tienes que hacer para que llegues a ese parámetro. ¿Qué pasa si haces el control de calidad y no pasa el equipo? ¿En dónde detectas el error? Entonces, eh, sí, tanto en radioterapia, radiodiagnóstico molecular, se hacen controles de calidad rutinarias dependiendo del equipo que tú tengas para hacerlo. Te puedo decir, puedes hacer con un solo disparo, la necesidad KB más dosis, etcétera. Realmente no tienes ese equipo, solamente cuentas con una cámara. Por eso los controles de calidad se adaptan de acuerdo al equipo que tú tienes en un radiodiagnóstico. No sé si Bien, eso ya no hay más responde tus preguntas, creo. preguntas. Ok. Ujú, Bueno, bueno. Greta, nuevamente muchas gracias por tu presentación, muy buena conferencia. A los amigos que han asistido también, muchas gracias por su asistencia y más tarde van a tener el seminario web en el canal de YouTube de la red LAPRAM. Muchas gracias nuevamente a todos. Nos vemos el próximo seminario web y que tengan un feliz año. Felices fiestas, feliz año para todos. Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita Navidad y este 2026 venga con muchos éxitos y felicidades para todos ustedes. Saludos. Adiós.